La gracia irresistible. Vamos a estar analizando esta enseñanza que corresponde también a los 5 puntos del calvinismo y que hoy, a la luz de la Biblia, estaremos analizando si tal enseñanza es conforme a la verdad de nuestro Dios. Vamos a ir nuevamente a la Enciclopedia Libre, que nos da la información de qué es lo que se cree, de qué es lo que se enseña con respecto a este tema. La gracia irresistible o gracia eficaz es una doctrina en la teología cristiana, particularmente asociada con el calvinismo, que enseña que la gracia salvadora de Dios se aplica eficazmente a aquellos a quienes Él ha determinado salvar, es decir, los elegidos, y en el tiempo de Dios vence su resistencia a obedecer el llamado del Evangelio, llevándolos a la fe en Cristo. Esta es la información que nos da esta Enciclopedia Libre acerca de lo que se está creyendo y enseñando con respecto a la gracia irresistible. En pocas palabras, dice el calvinismo que el Espíritu Santo actúa directamente al corazón especialmente de las personas elegidas, de los que se van a salvar, que de manera irresistible los traerá a la fe de Jesús. Y uno de los textos predilectos o favoritos es Hechos 16:14, que habla de la conversión de una mujer llamada Lidia. Vamos a meditar, vamos a escudriñar este pasaje de la Escritura. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. De este pasaje han concluido de que Dios obró directamente en el corazón de la persona y fue lo que causó su conversión irresistiblemente. Pero quiero invitarlos, quiero animarles a que a la luz de la Biblia podamos analizar y escudriñar si tal enseñanza concuerda con la verdad de Dios. Es verdad que Dios abre el corazón, pero no de forma directa, sino por medio de oír el Evangelio de nuestro Señor. Pero usted es libre de rechazar, usted es libre de aceptar, usted tiene la libertad para decidir recibirlo o no recibirlo. Porque las palabras claves que vamos a estar meditando aquí es que en el versículo 14, cuando dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de ella, antes de eso encontramos que ella estaba ¿qué? Ella estaba oyendo. Y oír es una de las condiciones que hay en el plan de salvación. Si usted quiere confirmar y corroborar en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, va a encontrar que por medio de oír la palabra de Dios viene la fe. Así que el Señor abrió el corazón de ella, no de forma directa o de forma especial, sino Dios abrió el corazón de esta mujer por medio de lo que estaba oyendo. ¿Y qué es lo que estaba oyendo esta mujer? La palabra del Evangelio que el apóstol Pablo le estaba predicando. Así que por medio de oír el Evangelio, Dios abre el corazón de la persona. Dios quiere abrir el corazón de toda persona en este mundo, pero la condición es oír el Evangelio. ¿Cuántas personas están dispuestas en oír? Porque por medio de oír, Dios
abre el corazón. ¿En qué sentido la Biblia dice que abre el corazón de la persona por medio de oír el evangelio? Dice la misma escritura, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios, a través de su palabra poderosa, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios, a través de su palabra, abre el corazón en el sentido de que la persona esté atenta, pueda entender, pueda poner en práctica lo que Dios demanda. Pero eso no quiere decir que está obrando directamente, porque Mateo 13:15 da el contraste de esto, de que usted también puede rechazar si quiere. Dice la Biblia, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hay personas que cierran sus oídos, que cierran sus ojos, que cierran su corazón. Y si no están dispuestos a oír, no hay forma de que Dios les abra el corazón por medio de la palabra para que puedan entender, para que puedan poner en práctica la voluntad de nuestro Dios. Así que este pasaje de la Escritura no está hablando de una obra directamente de parte de Dios, algo especial, algo que no está conforme a la voluntad de nuestro Dios en otros pasajes de la Biblia. No es un caso especial. Así ha trabajado Dios con todas las personas, de que por medio de oír el evangelio, Él les ayuda a entender, así como a nosotros nos ayudó a entender y poder conocer su voluntad. Voy a probar con 3 puntos que la gracia irresistible es falsa. Número 1, porque el Espíritu Santo no obra directamente. Hay muchos ejemplos de conversión, de cómo se llevó a cabo el proceso de la obediencia de estas personas, pero hoy nada más voy a usar un ejemplo que hay registrado en el libro de los Hechos. Hechos 8:29, hay un caso muy conocido por muchos, que es el caso de la conversión de el etíope, el eunuco. La Biblia dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué podemos nosotros ver en este pasaje de la Escritura? Nosotros podemos ver de que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, Felipe siendo un predicador del evangelio, le dijo que se juntara a ese carro. Obviamente Dios quiere que se le predique el evangelio a toda persona, y es por eso que Dios interviene y le dice, Felipe, júntate a ese carro. Y Felipe se junta a ese carro donde venía el eunuco y le pregunta si entiende lo que lee. Aquel hombre, con toda la buena disposición de oír, de aprender, le dice a Felipe que se suba y que le explique. Y es ahí donde nosotros vemos que Felipe
empezó a explicarle, comenzando desde esa escritura que él venía leyendo, y dice la Biblia, le anunció el evangelio de Jesús. La pregunta es, si esa enseñanza de la gracia irresistible, de que el Espíritu Santo obra directamente, fuera verdad, fuera cierto, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no obró aquí directamente? ¿Por qué no fue el Espíritu Santo que fue al corazón del eunuco para traerlo a la fe de Jesús? ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que usar a Felipe? ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que decirle a Felipe que se juntara a ese carro? Porque el Espíritu Santo sabe que la clave está en el evangelio. Felipe va a predicar el evangelio porque el evangelio es la llave que abre la puerta del corazón. Es ahí donde Dios obra para abrir el corazón, para que entiendan, para que pongan en práctica su voluntad. El evangelio tiene el poder para eso. Y así es como esta persona entiende y pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Lo contrario sería, si no lo crees, si no estás dispuesto a creer de todo corazón, no vas a poder. Tú tienes la decisión. Tú puedes decidir o aceptar o rechazar. Y el eunuco voluntariamente dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y fue bautizado. Así es como Dios obra y sigue obrando hoy en día en las personas. Toda persona que da oído al evangelio, el evangelio tiene el poder para poder abrir esos corazones. Y si algún corazón no se abre por medio de oír el evangelio, no es porque Dios no esté dispuesto en ayudarlo, sino porque la persona voluntariamente decide cerrar o rechazar. Y este no es el único ejemplo. Vemos muchos ejemplos en el libro de los Hechos de cómo era necesario y es necesario que sea predicado el evangelio para poder abrir los corazones. Y es ahí donde Dios abre corazones. Puede usted también leer el caso de la conversión de Saulo de Tarso, de Pablo, de cómo se le apareció al Señor y Pablo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, vete allá a Damasco, allá se te va a decir lo que debes hacer. ¿Por qué el Señor Jesucristo no obró directamente en el corazón de Saulo, en el corazón de Pablo? Porque sabe también el Señor Jesucristo que es necesario que el evangelio sea predicado. El evangelio tiene todo el poder, según Romanos 1:16, para salvar, para abrir corazones. Así hay muchos ejemplos que nos ayudan a entender de por qué Dios hoy abre el corazón por medio de oír el evangelio, no de forma directa. Segundo, la gracia irresistible es falsa porque usted es libre de aceptar o resistir. Sí, usted puede resistir, usted puede rechazar. No se lo recomiendo, pero usted es libre para hacerlo. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí tenemos la historia de cuando se predica el evangelio de salvación por primera vez en Hechos 2. Las personas oyeron y por medio de oír Dios les ayuda
en abrir sus corazones, a que entiendan el mensaje. Y las personas voluntariamente deciden aceptar o rechazar. Estas personas que relata aquí la palabra de Dios, recibieron su palabra, lo obedecieron, lo aceptaron. Pero el mismo mensaje predicado, el mismo evangelio predicado en Hechos 7:51, vemos la libertad de resistir. Dice la palabra de Dios: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Oyendo estas cosas, dice el versículo 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El mismo mensaje poderoso predicado en los corazones de las personas, vemos aquí una reacción diferente. Vemos aquí que están resistiendo el mensaje de Dios. Y esto equivale a resistir al Espíritu Santo. Si aquella doctrina fuera verdad de que el Espíritu Santo obra directamente y que es irresistible, entonces estas personas no hubieran podido resistir al Espíritu Santo. Pero vemos claramente que estas personas sí resistieron, sí rechazaron, no aceptaron lo que el Espíritu Santo dice a través del mensaje, a través del evangelio. Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró las Sagradas Escrituras. No aceptar el evangelio, no aceptar su palabra, es igual a no aceptar o rechazar o resistir al Espíritu Santo. Usted puede ver el libre albedrío en cada una de las personas. Por último, la gracia irresistible es totalmente falsa porque Dios llama por medio del evangelio, no directamente. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Notemos la palabra que dice el evangelio de la gracia de Dios. No podemos separar el evangelio de la gracia. Va tomado de la mano. Ese evangelio es el que Pablo predicó. Ese evangelio es el que nosotros seguimos predicando, el evangelio de la gracia de Dios. Y ese evangelio, dice la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14, es el evangelio que sirve para llamar. Dice así la palabra de Dios: os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mediante a qué fueron llamados? La palabra de Dios dice claramente: mediante nuestro evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de la gracia de Dios. Tristemente, existe un evangelio perturbado, y no es que haya otro, sino algunos lo han pervertido. Gálatas 1:6 dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fuimos llamados por medio de ¿qué dice Tesalonicenses? Por medio del evangelio. Y Gálatas 1:6 dice: os llamó por la gracia. Tesalonicenses dice que fuimos llamados por el evangelio, y Gálatas 1:6 dice que fuimos llamados por la gracia, porque el evangelio de la gracia se refiere al mismo mensaje poderoso. Y ese mensaje poderoso es el que trajo Jesucristo. En Juan 1:17 dice:
pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El evangelio de la gracia de Dios que trajo nuestro Señor Jesucristo a todas las personas, a este mundo que hay en esta tierra, es el mismo evangelio que se usó para llamar a las personas de aquel entonces. Y es el mismo evangelio que debemos seguir usando para hacer el llamado a los corazones que hay hoy en día. Y que cada persona tome la buena decisión de aceptar o rechazar. Así que la gracia irresistible es totalmente falsa, porque el Espíritu Santo no obra directamente, porque usted es libre de aceptar o resistir, y porque Dios llama por medio del evangelio, no de forma directa. Así que si usted, que aún no ha venido a la obediencia, que no se ha convertido a Cristo, no ha obedecido el plan de salvación, hoy quiero invitarle a que tome su buena decisión. Usted es libre de aceptarlo o de rechazarlo. Hoy el evangelio le está haciendo el llamado para que usted entregue su vida a Cristo. Quiero invitarle que tome la buena decisión de aceptar. No rechace su llamada. No resista al Espíritu Santo. Pero al final, usted es libre para tomar cualquier decisión. La invitación de Dios y mi invitación personal es que usted obedezca el evangelio y se convierta al Señor. Dios le bendiga